El templo olvidado. Un grupo de exploradores, en su afán por descubrir civilizaciones antiguas, encuentra un templo que no aparece en ningún registro histórico. A medida que descienden en sus oscuros pasillos y criptas, descubren que el templo es un lugar de culto para una entidad cósmica que no debería haber sido recordada. Pronto, comienzan a experimentar visiones y fenómenos que desafían su cordura, mientras una antigua maldición se desata lentamente. El descubrimiento. Todo comienza con una expedición arqueológica liderada por Marcus Grant, un arqueólogo veterano con un oscuro pasado. Junto a él viajan otros miembros clave, como Sarah, una experta en simbología antigua, y Evan, un geólogo joven y ambicioso. El grupo descubre por accidente las ruinas de un templo enterrado en una remota selva, lejos de cualquier civilización conocida. El templo está rodeado por un ambiente denso y opresivo, con una vegetación anormalmente espesa y mutada. Mientras más se acercan, más intensas se vuelven sus sensaciones de ser observados. El equipo de exploradores entra en el templo por una abertura oculta en la roca, apenas lo suficientemente grande para que pasen de uno en uno. Dentro, la temperatura cae bruscamente. Las paredes de piedra están cubiertas de musgo y una humedad opresiva. A medida que avanzan por el pasillo principal, Sarah toma notas sobre los extraños grabados que cubren las paredes, mientras Evan registra muestras de las piedras que parecen no coincidir con ningún tipo de material terrestre conocido. El grupo descubre una gran sala central con pilares desmoronados, algunos marcados con símbolos que parecen estar en movimiento, como si se retorcieran levemente cuando no son observados directamente. La luz de las linternas no llega al techo, y en las esquinas la oscuridad parece tener una cualidad tangible, como si estuviera viva. Las primeras señales de lo anómalo. Sarah, siempre la más analítica y racional del grupo, comienza a sentir un profundo malestar mientras estudia los símbolos. Algunos de ellos parecen formar constelaciones, pero no las que reconoce. De repente, uno de los símbolos parpadea con una luz débil y fría. Al tocarlo tiene una breve visión. Está en el centro del cosmos, rodeada de estrellas, pero algo enorme y antinatural se mueve en la oscuridad entre ellas. Su corazón late con fuerza cuando la visión desaparece, pero el eco de una presencia permanece en su mente, perturbando su concentración. Mientras Sarah lidia con su visión, Evan, que se ha separado ligeramente del grupo, comienza a escuchar un murmullo casi imperceptible en lo profundo de su mente, como si viniera de dentro de las paredes. Al principio piensa que es el viento, pero pronto las voces se vuelven más claras. Hablan en un idioma que no reconoce, pero puede sentir la urgencia detrás de las palabras. Las voces parecen discutir entre ellas, como si estuvieran debatiendo qué hacer con los recién llegados. Cada vez que Evan trata de concentrarse en lo que dicen, las palabras se vuelven ininteligibles, lo que lo deja en un estado de creciente paranoia. Descenso en la locura. A medida que el grupo se adentra más en el templo, la sensación de desorientación se vuelve abrumadora. Las paredes parecen moverse cuando no se las mira directamente, y los pasillos se extienden o encogen sin previo aviso. Sarah sugiere que el templo puede estar construido sobre una especie de punto de convergencia dimensional, pero su teoría solo aumenta la ansiedad entre los demás. Marcus, que hasta ahora ha mantenido el control como líder del grupo, empieza a tener lapsos de memoria. En un momento está revisando el mapa de la estructura. Al siguiente, se encuentra en una sala completamente diferente, sin recordar cómo llegó allí. En sus sueños, ve a la entidad Asalak, cuyos ojos innumerables lo observan desde el cielo. Empieza a sospechar que sus propios recuerdos podrían estar siendo manipulados. Evan, cada vez más afectado por los susurros, comienza a ver sombras moviéndose en el rabillo del ojo. Se siente observado constantemente. En un momento, cuando el grupo toma un breve descanso, Evan decide alejarse por unos minutos para despejar su mente. Al hacerlo, se topa con una estatua de aspecto grotesco, una figura humanoide, pero con múltiples brazos y un rostro donde los ojos deberían estar cubierto de tentáculos. El miedo lo paraliza, y cuando intenta regresar con el grupo, se da cuenta de que el camino ha cambiado. La distorsión del espacio y el tiempo. El templo parece jugar con las reglas de la realidad. Los pasillos que antes eran estrechos, ahora parecen interminables,
y las salas en las que ya han estado aparecen en ubicaciones distintas, como si el templo mismo estuviera vivo y moviéndose. Sara empieza a experimentar visiones más intensas. En una de ellas, ve al grupo explorando el templo, pero desde el punto de vista de algo más, algo que los observa desde la oscuridad, una presencia que no tiene forma fija, pero que se mueve en las sombras. Siente una presión en el pecho y un frío que se arrastra por su espalda. En otra visión, ve a Azjalak, un ser colosal que habita entre las estrellas, alimentándose de mundos enteros. Lo que más la aterroriza es la sensación de insignificancia y vacío que invade su ser. Entre las reliquias descubiertas, encuentran una serie de piedras negras con símbolos grabados. Al manipularlas, Evan sufre un colapso mental y empieza a gritar sin motivo aparente, como si algo invisible lo estuviera torturando. Marcus, tratando de calmarlo, accidentalmente activa uno de los mecanismos ocultos del templo. Un fuerte estruendo sacude las paredes y una parte del templo que había estado cerrada se abre, revelando un descenso a las profundidades. Descubren la cámara principal. En este punto el grupo está al borde del colapso. Las fracturas psicológicas empiezan a notarse. Evan murmura cosas incoherentes. Marcus se vuelve más errático y Sara lucha por mantener la calma. Al llegar a la cámara principal, descubren el altar. En el centro de la cámara hay un pedestal, donde una esfera oscura flota levemente sobre un cuenco lleno de líquido negro que parece absorber la luz. Es entonces cuando Marcus menciona que esto coincide con las leyendas sobre Azjalak, la entidad cósmica de la que ha leído en textos antiguos. El altar es un conducto entre mundos, un puente hacia las estrellas más allá de la comprensión humana. En este lugar, el tiempo no tiene sentido, y los límites entre lo real y lo imaginario se desvanecen. Al entrar al templo, descubren extraños símbolos en las paredes que no coinciden con ninguna civilización conocida. Sara se da cuenta de que los símbolos parecen estar alineados con constelaciones, pero no las de la Tierra. Al tocar uno de los grabados, comienza a tener visiones de una criatura colosal, formada por sombras y estrellas. Las paredes del templo parecen cambiar de forma cuando no las observan directamente, distorsionando la realidad a su alrededor. Evan empieza a escuchar susurros en una lengua extraña que ninguno de los otros puede oír. Las linternas fallan y la oscuridad dentro del templo parece devorar la luz. La entidad despierta. A medida que profundizan en el templo, el grupo encuentra una cámara principal, en cuyo centro hay un altar cubierto por un símbolo que parece ser un ojo con múltiples pupilas. Marcus, quien había investigado leyendas antiguas sobre una entidad cósmica llamada Azjalak, comienza a sospechar que han encontrado su lugar de culto. Una vez que accidentalmente activan un mecanismo oculto, liberan algo. La oscuridad en el templo cobra vida, y lo que antes era una mera presencia se materializa como una figura con tentáculos de sombras, ojos que parpadean entre las estrellas y una voz que retumba en sus mentes. La locura y el escape. Uno por uno, los exploradores caen presa de la influencia de la entidad, sucumbiendo a sus peores temores y delirios. Solo Sara parece resistirse lo suficiente como para descubrir una inscripción que menciona una forma de sellar nuevamente a la entidad, pero hacerlo requerirá un sacrificio. ¿Logrará Sara sellar a la entidad y escapar? ¿O será absorbida por el templo, quedando atrapada en un ciclo eterno de horror? Deja en los comentarios si quieres saberlo.